La organización de la oración. Vamos a leer hoy en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Dice, lo voy a leer yo y ahí lo tenéis vosotros para que lo podáis leer. Espero que no sea demasiado pequeño. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, esta es un trozo del Sermón del Monte y estos versículos anteceden al Padre Nuestro. Como hemos leído hasta ahora, el Padre Nuestro no está compuesto ni está dirigido ni tenía digamos que la finalidad de ser repetido, como se hace comúnmente en el mundo católico. Aquí, en el versículo 7 ya nos están hablando de no utilizar vanas repeticiones, sino que nos está mostrando digamos que un contenido de lo que tiene que ser nuestra oración, nos está entregando un modelo para que nosotros veamos qué es lo que tenemos que orar, cómo tenemos que orar, cuál tiene que ser ese contenido. No vamos a entrar en el contenido del Padre Nuestro, que además ya lo hemos visto en algún otro momento, en alguno de los dos grupos, pero nos vamos a quedar con esta preparación, con esta introducción a la oración que tenemos en Mateo 6. Nos encontramos primero la lucha que tenía siempre con Jesús, que lo vemos ahí en el versículo 5, que es contra los hipócritas, es decir, los fariseos, etcétera, que les gustaba orar y hacer oraciones en público de forma que la gente le pudiese ver. Y esas oraciones en público no estaban tampoco mal, y tampoco orar en las sinagogas o incluso orar en la calle. Es decir, el problema no está en la oración que ellos tenían, sino que era una oración superficial, estéril, con una finalidad que era absolutamente negativa y necesaria. Y este es el punto de esa primera parte, que es, oye, cuando ores, no tienes que hacerlo desde una perspectiva humana, no tienes que hacerlo simplemente para demostrar, sino que la oración en serio, de verdad, tiene un valor. Y ese valor lo encontramos dentro, porque es una conversación con Dios, no con las demás personas. Es una conversación con nuestro Padre. Es una conversación que tenemos con aquel que nos da toda la respuesta. Por eso, versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora en secreto. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser algo personal, algo íntimo y algo profundo desde mi ser hasta el Padre. Y esto es lo importante. Y aquí es donde muestra esa, digamos que esa recompensa, ¿no? Aquellos que oran y que lo hacen de una forma superficial y errónea no van a encontrar una respuesta. La respuesta la vamos a encontrar cuando hagamos esa oración cierta, esa oración correcta, tal y como Dios nos pide que lo hagamos. Además, no utilicéis vanas repeticiones, no repitáis ni mantras ni cosas. No decimos que no oremos por los mismos títulos de oración, sino que lo que oremos sean títulos de oración. Es decir, no es orar por lo mismo, no es orar una repetición, no es tomar el Padre Nuestro o no es copiar una oración y leerla. Lo importante es que esa oración sea de verdad, sea lo que está en nuestro corazón, sea lo que nosotros queremos comunicar y lo que además Dios ha puesto en nosotros. Y versículo 8 dice, no hagáis pues semejantes a ellos, hablando de la repetición, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dejad de pedir por lo material, dejad de pedir por las cosas obvias, Dios ya lo conoce, ya lo comprende, por lo tanto, orad por lo que sea necesario, por lo que esté ocurriendo en el campo, por lo que Dios ha puesto en vuestro corazón o por lo que habéis recibido
a través de la palabra. Este es un poco el resumen de este capítulo 6, versículos del 5 al 8, que digo, como decimos, que preceden al Padre Nuestro. Vamos a tener 3 puntos en el día de hoy. El primero es que nosotros tenemos que pensar, aunque esto lo voy a hacer un poquito de introducción, ¿quién es nuestro dueño? ¿Quién es el dueño de nuestra vida? Cuando nosotros descubrimos o descubramos quién es el dueño de nuestra vida, no nos va a hacer falta nada más, porque todo está ahí dentro. Todo lo que podemos necesitar ya nos lo da nuestro Padre. Recordamos que en el versículo 33 de este capítulo 6 de Mateo, si pudiésemos avanzar, nos dice que tenemos que enfocarnos, centrarnos en el reino de Dios y su justicia, y lo demás de lo que ha estado hablando en varios versículos, que es que beber, que comer, que vestir, dónde dormir, ejemplo, eso ya nos lo va a dar Dios por añadidura. Si yo entiendo que Dios es el dueño de mi vida, que Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, es también aquel que es dueño de mi vida, es aquel que se preocupa y que se ocupa de mí, ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación sigue siendo o sigue naciendo de Génesis 3, que soy yo. Lo que yo quiero, lo que a mí me apetece, lo que me gustaría, es el problema de Génesis 3. Y tenemos que salir de esa oscuridad. La oscuridad de estar cerrados en este problema espiritual. Tenemos que confesar abiertamente en nuestro corazón quién es ese dueño y ese Señor de nuestra vida. Pedro cambió su naturaleza. Lo hablamos hace 2 semanas en el segundo grupo, Lucas, creo que es capítulo 5, cuando él echa las redes, no coge nada, va Jesús, le dice, échalos otra vez ahí, y al obedecer se da cuenta de quién era aquel maestro. Y cuando se acerca a él, se arrodilla y le dice, por favor, no te acerques porque yo soy soy un hombre pecador y no soy digno de tu presencia. Y además cambia el nombre, deja de llamarle maestro para llamarle Señor. Los discípulos aún le seguían llamando maestro, pero es interesante ver en ese punto cómo le reconoce como Señor, Señor en mayúsculas, por supuesto, todo lo que quiere decir, ¿no? Y esto es importante. Pedro cambia su naturaleza y empieza a transformar todo área de su vida, incluso en el momento en el que él niega 3 veces de Jesús. Sigue trabajando y sigue creciendo espiritualmente. Capítulo 2 de Hechos, ahí ya cuando puede predicar ese gran mensaje, capítulo 3 y 4 de Hechos, enfrentándose contra el Sanedrín, etcétera. Porque él entiende quién es el dueño de su vida. Cuando él entiende de una forma completa y absoluta y lo empieza a aplicar, es cuando tiene respuestas. Pedro niega a Jesús, lo niega, pero llega un momento, capítulo 3 4 de Hechos, en los que él dice, me da igual lo que me haga y yo voy a seguir predicando que Jesús es el Cristo. Es la misma persona, pero ha habido un proceso de transformación en el cual él entiende, el Señor, Dios, es mi dueño, no me tengo que preocupar de nada. Como no tenemos que preocuparnos de nada, tenemos que tener una oración organizada que tenga un propósito y que vaya a una dirección. No tenemos que tener la oración que sigue temiendo por mis circunstancias. No vamos a decir que no oremos por las circunstancias, pero si Dios está conmigo y Dios es todopoderoso, ¿cuál es mi preocupación? Ahora sí, entramos en el punto número 1. Tenemos que experimentar, tenemos que profundizar en el pacto que Dios ha establecido con nosotros. La mayor respuesta que ya nosotros tenemos con nosotros es, o sea, la mayor respuesta que tenemos es que Dios ya está con nosotros. Es que precisamente lo más grande que podríamos pedir, que es, por favor, Dios, quédate a mi lado, ya lo tenemos. Ya es una realidad y lo va a seguir siendo en nuestra vida. No tenemos que preocuparnos de nada. No tenemos que temer en absolutamente ninguna de las cosas. Dios está con nosotros.
Dios permanece con su pueblo. Dios estaba con Noé. Grandes cosas hizo Noé. Dios, en el versículo capítulo 28, también vemos estas respuestas. Versículo 39. Dios estaba con José en todo momento y prosperó grandemente. La mayor respuesta que podemos desear en nuestra vida, que podemos experimentar, ya la tenemos. Es que podríamos morir ya, de aquí a morir, sin siquiera pedir ninguna cosa a Dios porque ya lo tenemos todo. Pero nosotros seguimos pidiendo y seguimos teniendo esa oración que está basada en el Génesis 3, que es en el yo. Y no está mal que pidamos, pero tenemos que pedir desde lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que, en primer lugar, es que Dios ya nos ha dado una respuesta. Vamos a disfrutar de esta respuesta y vamos a orar conforme a esta respuesta. No tengamos la oración errónea, equivocada. Ay, Señor, quédate a mi lado, Señor, ven. O Señor, eh, no, ya está con nosotros. Y lo va a seguir estando, lo repito. Por eso, esta es la mayor respuesta que yo tengo que experimentar. Tengo que confirmar el poder de Dios a través de la oración. Nadie puede modificar, nadie puede girar, nadie puede forzar la voluntad de Dios. Es imposible. Eso no se puede hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si nosotros vemos en el capítulo, pero en el libro de Éxodo, vamos a ver que la voluntad de Dios era sacar a su pueblo de Egipto. Era ya el tiempo en el que ya tenían que salir de su estado de esclavitud, tenían que ir a la tierra en la cual ellos tenían que desenvolverse, tenían que crecer y multiplicarse y construir su nación. Y Dios lo quiso y lo fue planeando durante gran tiempo. Si leemos el principio del libro de los Hechos, habla de que y un hombre de la tribu de Leví y una mujer de la tribu de Leví se unieron y tuvieron un hijo. Fácil y sencillo, algo orquestado por Dios, ese bebé que nace de ese matrimonio de la tribu de Leví, que era Moisés, que duró 80 años, tuvo que estar preparándose para cumplir con el plan de Dios. Y nada pudo parar el plan de Dios. Todo lo que ocurrió y todo lo que sucedió en la vida de Moisés fue una preparación para precisamente esto. Así que nosotros tenemos que pensar que nada puede mover el poder y nada puede mover el plan que Dios ha establecido. Llegarán plagas, llegarán milagros a nuestra vida, nada va a poder moverlo. Jeremías 33 del 1 al 3, ¿qué nos encontramos? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice la palabra. Podemos leerlo tranquilamente en casa. ¿Cuál es el poder de la oración? Yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo, Jeremías. Yo estoy con tu pueblo. No te preocupes de nada, porque yo te daré la respuesta. Aguanta la respuesta y espera al tiempo del cumplimiento. Daniel también tuvo las respuestas correctas. Si nosotros vamos a la palabra y vemos en el libro de Daniel, ¿cuántos reyes fueron influenciados por la obra de Daniel? ¿Cuántos reyes pudieron ver que Dios era un Dios real, poderoso, todopoderoso? ¿Cuántas veces Daniel hizo de testigo ante reyes, ante príncipes, ante demás funcionarios del reino? Este remanente que Dios levantó a través de su gracia lo llevó hasta lo más alto del imperio babilonio y lo hizo permanecer a pesar de todas las amenazas que tenía a su alrededor, porque tenía que testificar, tenía que guardar a su pueblo y había que hacer esa obra. Nada puede. Por eso nos encontramos con estas personas que eran personas de oración. Moisés era persona de oración, Jeremías era persona de oración, Daniel era una persona de oración, y tantas personas que pudieron confirmar el poder de esa relación íntima con Dios. Y al final vamos a tener respuestas en nuestra vida. Vamos a tener pequeñas respuestas
a lo largo y alrededor de nuestras circunstancias y de nuestra vida. Juan capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cuál va a ser la mayor respuesta? El gozo absoluto de Dios y del reino celestial por cuanto una persona ha podido salvarse. Esto es el gozo de Dios. Y vamos a tener respuesta primero en nuestra vida, vamos a tener respuesta en el campo. Señor, ayúdame a hacer aquello por lo que el reino de los cielos entra en fiesta. Vamos a volver a leerlo. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Es fiesta. ¿Qué no va a hacer Dios para que eso se lleve a cabo? ¿Cuál va a ser el poder que Dios no va a poner en nosotros y va a obrar alrededor de nosotros para que no se pueda realizar esta obra? ¿Qué es lo que está en su corazón? Es la obra perfecta del Evangelio. Capítulo 16 de Juan, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Cuál es la respuesta? Nosotros ya tenemos esa vida garantizada, pero la gente está sufriendo. Tenemos que encontrar respuesta en el campo. Hermanos, tenemos que hallar a aquellos que están destinados a vivir este sufrimiento. Y tenemos que hacerlo a través de la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo a través del poder y del plan que Dios ha establecido en él. Por ejemplo, Juan 14. Nos encontramos aquí en varios momentos en los cuales la palabra de Dios nos dice que Él va a enviar a ese consolador, que Él va a enviar a aquel que va a estar con nosotros. ¿Cuál es la mayor respuesta? Que ya está Dios con nosotros. ¿Cuál es el poder de la oración? Que vamos a ver cumplimiento de su plan perfecto a través de nuestra vida y vamos a tener la respuesta de la evangelización del mundo, porque es lo que está en su corazón. Punto dos es la sanidad en la oración. Tenemos que tener sanidad a través, o sea, por la incredulidad. Y eso es algo de lo que nadie se libra. La incredulidad no es algo que esté en algunos y en otros no. No, todos tenemos un grado de incredulidad. Todos obramos con un poco de incredulidad. Todos pensamos con un poco de incredulidad. Em, no es que tengamos que acostumbrarnos a vivir en incredulidad, es que tenemos que combatir la incredulidad y tenemos que sanar la incredulidad. Esto no puede ser, no voy a poder con esto, no voy a poder con esto otro, Dios, ¿por qué permite esto? No sé si voy a poder, no sé si esto... Siempre obramos titubeando, buscando lo seguro y lo fácil y lo cómodo, porque no tenemos la suficiente fe. Tenemos que tener la fe que nos haga hacer cosas que son impensables para nosotros. Tenemos que tener la fe que nos lleve a creer con certeza aquello que Dios ha prometido que va a hacer. Y tenemos que tener la fe para poder experimentar la obra perfecta de Dios. Si no tenemos fe y vivimos en la incredulidad, nada va a funcionar. Nada va a funcionar. No van a llegar respuestas porque no creemos. Vamos a vivir de una forma en la cual no va a haber obra de Dios porque no tenemos fe. No tenemos fe. Tenemos que tener esa fe absoluta.
como dice Mateo 6:33, la fe que hace que te olvides de tus necesidades y de tus problemas físicos y materiales y que tú puedas vivir por y para el Evangelio. 100%. La fe que nos haga, si Dios quiere, cambiar de trabajo o salir de un trabajo. Ay, ¿qué va a ser de mí? ¿Cuáles van a ser cómo voy a poder ingresar? ¿Qué va a ocurrir con mis gastos? La fe que a lo mejor nos lleve a ir a otro país. No, es que es muy difícil, es que es muy incómodo, no me apetece. Es esta fe. Recuerdo que una hermana me decía una vez, ay, pastor, no sé, yo le veo con muchas ganas de ir a otro país a vivir, o sea, como ir de misionero, como por ejemplo, me lo decía sobre todo con Canadá. Y yo le decía, digo, pues digo, hermana, la verdad que no me apetece personalmente cambiar toda mi vida e irme a otro país. Digo, es que en España se está muy bien y estoy muy cómodo y mis hijos pequeños y ellos van al colegio, tenemos muchas cosas que son una bendición aquí, está nuestra, o sea, no tenemos ningún motivo humano, material, que nos diga, oye, vámonos a Canadá o a otro país. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta que yo le di a esta persona al final? Si yo tengo que ir, iré, me da igual. Y si es Canadá, pues Canadá. Si es Estados Unidos, pues Estados Unidos. O Colombia, o Perú, o Guatemala, o cualquier lugar del mundo. Porque yo no puedo regir mi vida y puedo pensar conforme mi pensamiento. Lo que es cómodo, o lo que es inteligente, lo que es coherente, o lo que me digan los demás. Tengo que obrar conforme Dios quiere. Y yo entendí en ese momento que no es el tiempo para que yo vaya a ningún lugar. Dios quiere que yo esté aquí. Por lo tanto, yo seguiré haciendo aquí la obra que Dios ha establecido para mi vida. Cuando hace unos años Dios nos dijo, tenéis que ir un año a vivir a Corea, pues yo me voy un año a vivir a Corea. Ay, pero ¿qué va a pasar? Y entonces tu mujer va a perder el trabajo. ¿Y cómo os vais a mantener? Y los niños son muy pequeños, que tienen 1 y 3 años. ¿Y cómo vais a estar allí? ¿Y cómo esto y cómo lo otro y no sé qué? ¿Con qué dinero? No importa nada. Solo importa obedecer la voz de Dios. Es tener la fe que te lleva a hacer cosas que las otras personas piensan que son una absoluta locura. Tenemos que tener la sanidad en la oración también a través del mensaje, del púlpito que tenemos que guardar en nuestro corazón. ¿Cuál es el mensaje que Dios me dio a través del púlpito, a través del mensaje del pastor el domingo? ¿Cuál es la palabra que ha llegado a mi corazón? ¿Cuál es aquello concreto necesario y aplicable para mí? Aquello que yo anoto y apunto y subrayo y sombreo, porque es el título de oración que Dios ha puesto en mi corazón por lo que yo voy a estar orando y la respuesta que luego va a llegar a mí. Cuando yo tengo este sistema, voy a encontrar respuesta. Porque cuando yo tengo un problema, voy a ver la respuesta en el mensaje del púlpito. Dios ahí es cuando me habla. Dios es cuando me da la palabra, cuando Él restaura mi vida. Y empieza en ese momento, el momento o el tiempo del mensaje del púlpito. Por eso es tan importante, primero, escuchar la voz de Dios durante ese tiempo. No es lo que el pastor me cuenta, a ver qué historias, a ver qué enseñanza, a ver hoy. No, no, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y en segundo lugar, aunque no hay aquí, que yo sepa, ningún pastor más, pero cuando un pastor tiene que prepararse el mensaje, tiene que, recibiendo la guía, dejando atrás sus pensamientos, sus estudios y a veces las florituras que otros ponen o la intensidad o la forma en la que tienen algunos pastores para, de una forma emocional, intentar sacar algo del corazón de las personas, sino cuál es la palabra que Dios tiene para la iglesia, que es concreta, necesaria y aplicable. Tenemos que recibir la guía del Espíritu Santo a través de la oración. Y esto Dios lo utiliza también en sanidad. No me guío yo, como hemos estado hablando, no es mi pensamiento, mi deseo. ¿Cuál es lo que Dios quiere que me guíe a través del Espíritu Santo? Gálatas 2:20, muérete tú en la cruz, entrega tu vida para que sea Cristo quien pueda vivir en ti. Hechos capítulo 6.
Guiados por el Espíritu Santo, envían a Pablo y a Bernabé para las misiones. Guiados por el Espíritu Santo, ellos van y van, encuentran respuesta constantemente. En Hechos capítulo 13 y en este caso, en capítulo 16, cuando ellos, en vez de ir a Asia, la región de Asia, van más hacia el oeste y entran en la región de Macedonia, y Acaya, etcétera. Es esta respuesta para nosotros. Tenemos que recibir esta sanidad. Galatas 2:20. Deja que sea Cristo quien viva en ti. Deja espacio al Espíritu Santo, que ayer lo hablaba con un hermano, que bueno, que la iglesia y demás, que no voy, bueno, espiritualmente, bueno, digo, todos tenemos al Espíritu Santo y eso es algo real en nuestra vida. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero a veces le dejamos un cuarto tan pequeño y tan oscuro y tan arrinconado que no puede tener una verdadera obra en nosotros. Tenemos que dejarle ese gran espacio. Y en tercer lugar, que podamos tener continuidad. Continuidad. Es importante porque la gente suele orar por rachas. Las cosas me van mal, oro mucho. Tengo un desafío, oro mucho. Me encuentro ante una situación de toma de decisiones, oro mucho. ¿Y luego qué ocurre? Desaparece la oración. Tenemos que tener la continuidad. Ser personas de oración. Este es el camino más rápido. ¿Para qué? Tenemos ahí recibir respuestas en nuestra vida, solucionar problemas, tener victoria, primero espiritual. Cuando yo soy una persona de oración, no una persona que ora mucho o muchas veces, una persona de oración, yo soy esa persona que tiene respuesta, que vemos cómo sus problemas se solucionan, no que se vayan ni desaparezcan, sino que él encuentra la oportunidad y restaura su vida a través de los problemas y encuentra victoria. No es que le toque la lotería, no es que sea rico, como dice ahora, bueno, llevan años diciendo en muchas iglesias de la prosperidad, vas a tener éxito, vas a tener economía. Em, Hay un pastor muy famoso, Pastor Copeland, en Estados Unidos, en Texas. Según he leído, es el primer pastor millonario, el único del mundo. Mueve una cantidad económica enorme, porque él tiene su forma de movilizar a los creyentes que le escuchan. ¿Cuál es? Primero planta una semilla. ¿Quieres tener sanidad? ¿Quieres curarte el cáncer? ¿Quieres que tu hijo tenga esa respuesta? ¿Quieres esto o lo otro? Planta una semilla. Obviamente la semilla no es la oración, no es la palabra, no es un tiempo de concentración, no, no. Para él, plantar una semilla es ofrendar mucho. Cuanto mayor sea el problema, más tienes que ofrendar. Y es curioso como él, predicando, cuenta una historia, cuenta un testimonio. Y es que un cantante famoso, no recuerdo el nombre, un día dice, "Oye, pastor, tiene un problema de cáncer, dice, le voy a regalar un reloj, ¿no? de una marca de estas eh, solamente para ricos, para millonarios, porque cuestan una barbaridad ese reloj. Le voy a regalar este reloj que está incrustado en un Bentley, que es un coche igual, coche para millonarios. Y, ay, pues muchas gracias, ya tengo 36 relojes de estos. Puede tener millones de dólares solamente en esos relojes, millones. Y el pastor está contando toda esta anécdota, la está contando cuando esta persona, amigo suyo, murió un mes antes. O sea, esta persona por un cáncer le regala el coche y el reloj valorado en cientos de miles de dólares para que le cure del cáncer y cuando muere del cáncer al mes, este pastor empieza a contar esa anécdota. Esto es un problema en el mundo. Esto es un problema en el mundo. La gente no encuentra respuesta en su vida espiritual porque no entiende la vida espiritual, no entiende que Dios está con ellos, no entiende lo que hizo Cristo, no entiende la suficiencia de la obra en la cruz, no entienden y solamente buscan el qué,
Pues aquellos grandes que les prometen muchas cosas. ¿Y qué cosas son? Comodidad, bienestar, economía, éxito, lo que está en tu concupiscencia. Sé una persona de oración, conforme el corazón, conforme el plan de Dios. Sé una persona de entrenamiento espiritual. ¿Qué queremos decir? Tiene que ser una persona que entrene, que escuche la palabra, que estudie, que profundice. Este verano tuvimos un entrenamiento, perdón, un campamento, retiro de las dos iglesias que pertenecemos a esta alianza en España y más personas alrededor que se han ido apuntando. Somos una iglesia más y demás, pero nosotros lo hacemos conjuntamente, estas dos iglesias. Las demás, pues ellos tienen eh, sus tiempos. Pero nosotros desde el principio, cada año tenemos este retiro conjuntamente y lo utilizamos como nuestro retiro de iglesia, lo hacemos de una forma conjunta. Hay mucha gente que no sabe si ir, a veces se encuentran apáticos, ay, es que cuesta esto, este dinero, y la verdad es que nosotros lo hacemos muy barato en un lugar que está bien. Ay, no sé, sí, a lo mejor quizá, pero es que es matemático. Toda persona que tenía la duda de ir o no, sobre todo por apatía, sale llena del Espíritu Santo, ya sale fuerte, con determinación y agradecida por haber ido. ¿Por qué? Porque necesitamos entrenar, necesitamos salir de nuestro día a día, de nuestras obligaciones y entrar en un tiempo de concentración. Necesitamos escuchar palabra, necesitamos hacerlo de una forma concentrada, tener un tiempo en el que yo esté concentrado solo en recibir palabra, en ver qué es lo que Dios tiene que mostrarme y en qué voy a aplicar en mi campo. Y este entrenamiento es necesario. Ojalá en vuestros países podamos tener estos entrenamientos. 4 días donde sí podremos descansar, estar juntos, desahogarnos, pero donde estemos de una forma concentrada, escuchando palabra, recibiendo guía y tomando determinaciones. Dios lo hará en su tiempo. ¿Qué tenemos que entrenar? Tenemos que entrenar a los remanentes y levantarles. Tenemos que levantar a los jóvenes, tenemos que levantar a los niños, hasta a los bebés tenemos que entrenarles. Ya tienen que ir escuchando y tienen que conectar espiritualmente, no de una forma tan racional, pero sí de una forma espiritual y crecer conforme el plan y el propósito de Dios. Entrenamientos que nos den la respuesta de la sanidad. Entrenamientos que nos lleven a hacer la obra y la evangelización de las 237 naciones. En tercer lugar, ¿qué es lo que Dios me da? Esto tiene que ser parte de la continuación. ¿Qué es lo que Dios me da? Dios me da un campo en el que yo tengo que tener continuación, no tengo que abandonar, sino que tengo que ser persistente en mi campo. Dios me da victoria en todo, estoy hablando espiritualmente, ¿vale? No conforme el mundo piensa en victoria, conforme los egoístas y la gente con pensamiento carnal del mundo, sino una victoria espiritual en la cual yo pueda superar toda circunstancia. Y luego, además, tengo que cambiar esa incredulidad por el pacto. La incredulidad para la continuación, la continuidad. El pacto me impulsa a ir más allá. La incredulidad me para por circunstancias que hay a mi alrededor, en mi vida. El pacto es lo que yo veo que sigo y me da la continuidad. Amén. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que podáis tener esta continuidad, para que podáis tener esta sanidad y este cambio de vuestra vida a través de la oración y para que podáis profundizar en este pacto de Dios. Y así es como tendremos esa gran respuesta en nuestra vida. Así es como tendremos ese cambio, así es como tendremos victoria también en la evangelización de las 237 naciones, pero en concreto en lo que Dios me ha dado. Oramos, Señor y Padre, porque tú nos has entregado en tu palabra este camino en el cual podemos
continuar, podemos ver a través de la oración, a través de esa comunicación que tenemos simple, directa, pero absolutamente poderosa, tenemos toda respuesta. Queremos ver y efectivamente cómo aquellos grandes hombres y mujeres de la Biblia que tú nos has entregado, ellos tuvieron grandes respuestas porque se aferraron a comunicar contigo, se aferraron a tener esa concentración espiritual y a vivir en oración. Y esto es lo que nosotros queremos hacer, tomamos la determinación hoy. Queremos, Padre, vivir en oración, ser personas de oración, ser aquellos que solamente se mueven a través de la oración. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.